José Raúl Mulino no asiste a un debate. Yo creo que es clara la razón por la que él no asiste a los debates. Yo lo sigo retando a un debate. Las encuestas serias que se hacen en este país, Sabrina, los simulacros de votación que se están haciendo en distintas empresas del interior, de Panamá, con personal en todos lados, los sondeos que se hacen grandes, cerrados en redes sociales, todos están indicando que se está marcando una tendencia de que esta elección va a ser entre José Raúl Mulino y mi persona. Entonces, él está privando a la población de una discusión de ideas y de propuestas. Por ejemplo, aquí le hice un desplante al sector turismo, pero yo me pregunto cómo puede venir él, y a mí me gustaría que viniera a explicar cómo un candidato pro mina, como es él, que encima reprime y es autoritario a la hora de reprimir, va a desarrollar el turismo sostenible. Asimismo le hizo un desplante a la juventud, asimismo le hizo un desplante al sector agropecuario y deja mucho que decir. Nosotros estamos aspirando a ser los gerentes de esta gran empresa que se llama Panamá. Y a la hora de las entrevistas, él no viene. Yo le pido a los panameños que tomen en cuenta quiénes estamos diciendo presentes, quiénes estamos respondiendo todas las preguntas, las cómodas y las incómodas, y quiénes estamos diciendo sí al pueblo panameño, a sus distintos sectores y a debatir con los otros candidatos. Usted decidió cerrar hoy con un mensaje primero al candidato oficialista de qué es amar este país, pero también con un mensaje sobre el tema minero, sobre que el oro de Panamá es verde y querer a este país es decirle no a la minería. En este momento que mucha gente está asociando la toma de decisión de agencias de grado de inversión al tema de minería, ¿qué le diría usted? Primero que no es el único factor. No podemos tapar el sol con un dedo. La declaratoria de inconstitucionalidad y la salida de la minera de Panamá es uno de los factores que afectaron el llevar a Panamá a perder su grado de inversión, pero no el único. La bandera roja, Sabrina, y usted lo sabe muy bien, la vienen levantando las calificadoras desde hace años, diciéndole a Panamá irresponsable por el manejo de fondos públicos de manera derrochadora, por el aumento de la planilla, por la descentralización paralela, por la ineficacia e ineficiencia en la recaudación de impuestos, por una planilla que crece, un Estado que crece, por el endeudamiento exagerado para pagar gastos operativos, entre otras cosas. Y nosotros vinimos a reiterar que con el sector turístico, con los empresarios del turismo, grandes, medianos y pequeños, estamos seguros que vamos a reemplazar con creces lo que la mina hubiese aportado al Producto Interno Bruto de este país en los próximos 5, 10 y 15 años. La minería metálica no se lleva con el turismo sostenible. No solo destruye áreas verdes, contamina subsuelo, contamina fuentes hídricas, y en un país tan pequeño, uno de los más biodiversos del mundo y que tiene tanto recurso verde para ofrecer, es completamente incompatible. Así que no solo reiteramos la postura, sino que aproveché para hacerle un homenaje público a dos personas que admiro mucho y son parte de nuestro movimiento: Martita Cornejo, Juan Ramón Sevillano, los dos abogados que redactaron el contrato que tumbó, redactaron la demanda que tumbó el contrato minero. Otro de los temas que usted mencionó fue el tema de servicios públicos. Empezó con el tema de seguridad, que hasta que no tengamos en este país seguridad, pues no podemos atraer turismo. Pero el candidato oficialista reitera que Panamá es más seguro que Francia. Su mensaje sobre el tema de seguridad, ¿por qué es importante? Hay una comunidad que se llama París, allá en Azuero. De repente está hablando de esa comparación. Pero, mira, yo me puse a ver con mi equipo las estadísticas de homicidios y criminalidad, comparados con los países que hoy empiezan a robarnos los mandados. No necesariamente Costa Rica, sino El Salvador y Dominicana. Y las comparaciones dejan un hueco significante, una diferencia. Un país tiene que ser seguro para atraer turistas, y Panamá hoy está siendo visto como un país en el que aumentan el número de pandillas, aumentan la narcopolítica, aumentan los homicidios, casi 150, y no llevamos ni 4 meses de este año. Entonces, queremos ser una potencia turística. Démosle a los panameños y al turista que viene afuera un país seguro, y nosotros hemos hablado de nuestras propuestas que son muy férreas para combatir la delincuencia. Un tema relacionado, y antes de pasarle el turno a Melitón Arrocha, que está con Eduardo Linjuén, el señor Arrocha mencionó el tema migratorio y decía que la migración debe tratarse con mayores controles y que los dineros deben destinarse a los panameños y no a los migrantes.
como si uno pudiese de alguna manera controlar o detener la migración. ¿Cuál es su posición al respecto? He sido constante en decir que quienes hablan de frenar la migración, hacer muros, hacer cercas, cerrar fronteras, están en la era de piedra. Las migraciones no se pueden detener, son fenómenos históricos que acompañan a la humanidad desde su existencia. Lo que se puede hacer es, uno, coordinar mejor con los países de donde salen los migrantes y los países receptores. En este caso Estados Unidos, por más que coopera con Panamá, en nuestro gobierno le vamos a exigir mucho más a Estados Unidos porque toda esa gente llega allá. Cooperación internacional, fondos, capacitación, equipo técnico, escáneres, información de inteligencia y lo que se requiere para hacer un mejor control de información. Y eso no significa que no vamos a combatir al crimen organizado, que está ligado muchas veces y se aprovecha del tráfico y del flujo migratorio, sobre todo de los más vulnerables, con el tráfico de seres humanos, trata de blancas y tráfico de menores. Muchísimas gracias. Eduardo, voy contigo. ¿Qué le pareció el debate? Iba a decir foro. ¿Fue un foro o un debate? Algo de foro hay, ¿no? Algo de foro porque no permiten esa discusión entre candidatos con respeto y con tolerancia como nos gustaría, pero obviamente es un esfuerzo importante que hace Promtur, que hace la Cámara de Turismo, que hace una colectividad de personas interesadas en el turismo y nos permiten a nosotros los candidatos, aunque sea en ese minuto, hablar de lo importante que es el turismo y lo que tenemos que seguir fortaleciendo. Pero hay varios turismos. Está el turismo de los grandes hoteles y está el turismo de los otros Panamá, para usar una frase que he leído de usted. ¿Cómo hacemos para que los otros Panamá sean incorporados a esta? Es fundamental eso y de eso se basa la justicia social, en la que también he leído de usted. Tratar de ir disminuyendo esa brecha de desigualdad. En esta administración suscribimos la ley de agroturismo. Eso es fundamental. Agro para mí también es más empleo y obviamente el agroturismo incentivando con este fondo de 100 millones que vamos a destinar en la caja de ahorro con intereses preferenciales para pequeños y microempresarios no que solamente se dediquen al sector turístico. Muchos candidatos ofrecieron cifras millonarias, pero la realidad del próximo gobierno va a ser una realidad financiera extremadamente precaria. ¿De dónde va a salir tanto dinero? A ver, Fernando, vamos a hablar de finanzas públicas que me interesa y compartirlo contigo también se torna muy interesante. La condición como la que nosotros recibimos la finanza pública en el 2019 es totalmente distinta a como nosotros la vamos a recibir, Dios primero, el 1 de julio. Primero, porque te muestra la verdad. Segundo, porque no hay cuentas no registradas. Tercero, porque tú no tienes sobreestimaciones sobre ingresos corrientes. Cuarto, porque tú a pesar de la crisis... Pero tienes una deuda enorme. Pero tienes un crecimiento de 7.3%. Pero la deuda, ¿cómo la mides? La deuda no la puedes medir absolutamente. La deuda la mides relativamente. Y antes nosotros la recibimos en 64% relación deuda-PIB y ahora la vamos a recibir en 56%. Es decir, que se hace mucho más saludable. Nosotros hemos bajado el déficit. Cuando estábamos en la pandemia llegamos a 11%. A tenerlo en cifras de 2.5%. Y la tasa inflacionaria de Panamá es de 1.3%, Fernando. Entonces, ¿Y entonces por qué perdemos grado de inversión? Yo creo que Fitch lo dejó muy claro y nosotros lo advertimos. Tú no puedes tener una inversión en nuestro país desde 1991 que vienen invirtiendo de más de que supera 10.000 millones de dólares y dejarlo sin contrato. Eso sin duda alguna genera un grado de incertidumbre porque el fondo, las calificadoras al final van a determinar que el contrato ¿Usted es un no candidato pro minero? Yo no soy un candidato pro minero, yo soy un candidato pro Panamá. Y yo siempre he dicho... ¿Pero está de acuerdo con...? Bueno, mi propuesta, yo no sé si las has escuchado, mi propuesta no es defender la mina. Mi propuesta ha sido siempre defender la institucionalidad y que el pueblo panameño decida en una urna, el referéndum, qué quiere hacer con una mina que ya existe. A nosotros nos va a costar, ¿de dónde van a salir los 800 millones de dólares destinados para administrar eso que ya existe allí? ¿De dónde van a salir? Eso que ya existe fue rechazado constitucionalmente. Correcto, pero el modelo lo va a determinar el soberano, yo lo llamo el pueblo, si decide qué hacer con eso. Si eso se decide qué hacer, obviamente tenemos que encontrar un modelo político, económico, social, yo lo he planteado como el que propuso el doctor Ernesto Pérez Valladares, que hoy nos tiene a nosotros con celular. O sea, ya el modelo económico sería distinto, Fernando, pero es algo que nosotros advertíamos. En la mesa mía, por ejemplo, y disculpa que te interrumpa la pregunta, pero cuando el presidente me designa el tema de medicamentos hace 2 años, nosotros recibimos 300 contratos suscritos
con unas normas que tenían unas condiciones y eran las que desabastecían la caja del Seguro Social. Si nosotros irrumpíamos esos 300 contratos íbamos a tener consecuencias en calificadoras. Hablemos del país que recibe a los turistas. Es un país con apagones en el interior, con mal servicio, con carreteras en estado deficiente, con basura en las calles, con falta de agua en las comunidades, con un sistema educativo que no genera el capital humano para que el turismo sea aprovechado como se debe. Todas esas son deficiencias. De los 5 Panamás. Sí. Son muchas preguntas que me haces al mismo tiempo. Pero que se han acumulado también en el periodo en que a usted le ha tocado gobernar. Que hemos ido atendiendo, Fernando. ¿Quién iba a pensar que en medio de la pandemia íbamos a poder inaugurar la ciudad hospitalaria? 1.108 horas abandonadas con adelantos de 11.500 millones de dólares. Fueron condiciones que esta administración recibió y como lo dije en el debate, nosotros en medio de la pandemia todo se decía que el sistema de salud iba a colapsar y no colapsó. Entonces, el PRD siempre es el partido que hace lo que todo el mundo considera que es imposible hacer. Y nosotros hemos administrado este país en medio de la crisis y aún así vemos crecimientos económicos, vemos Producto Interno Bruto creciendo, vemos una dinamización en la economía que no veíamos hace 5 años. Todos los problemas que tú mencionas se han ido atendiendo y obviamente van a seguir en esos 5 Panamás. Por eso yo hablo también del fortalecimiento del poder popular. Tú conoces que emerge un liderazgo en la comunidad que no solamente conoce el problema, sino que también lo sufre. Tiene por el otro lado una justicia, que es la columna vertebral de la democracia, fortalecida, y tú has visto lo que ha pasado. El Ejecutivo no está en eso. Nosotros no podemos echar hacia atrás, nosotros tenemos que mirar hacia adelante precisamente para resolver los problemas que nosotros tenemos en este país, pero no podemos autoflagelarnos. Porque como lo dije yo también en el debate, Panamá es más seguro que Francia. ¿Usted cree que el PRD va a remontar entonces? Bueno, hoy salí de una reunión 593.405, hoy votarían por el PRD. Y seguimos sumando. Hoy está mi esposa Julieta en un recorrido intenso en Coclé, yo mañana salgo para San Miguelito. Tú ves lo que está pasando en la calle, tú ves lo que pasó en Chilibre. Y algunos tratan de ocultarlo, pero cuando la maquinaria PRD y ahora con Aliada Molirena se prende, no hay nadie que la pague, Fernando. Muchas gracias. Continúa. ¿Qué le pareció entonces el debate foro? Que veo que hay algo de discrepancia sobre cómo se debió haber llamado. Yo creo que fue un foro y hubo muy poco debate, primero. Segundo, creo que el turismo tiene que ser visto como parte de un plan nacional de desarrollo, no como una isla. Por ejemplo, diré que el turismo es agroturismo, el turismo es ecoturismo, y esto vincula a otras instituciones, o sea, es un tema de una estrategia vinculada o integradora del desarrollo del país. Lo mismo pasa con el turismo histórico. Yo no puedo entender que la colección de oro precolombino, que es uno de nuestros tesoros históricos, esté guardada en una bóveda del Banco Nacional de Panamá, porque no tenemos los museos apropiados o porque no hemos demorado mucho en hacer esto o aquello. Yo no puedo entender que no haya un verdadero impulso y desarrollo de las artesanías nacionales, o sea, el sistema de ferias, la venta de la marca país y todos los temas sobre este sector ya han sido estudiados, diagnosticados. Es más, los distintos candidatos se repetían, porque ya todos sabemos que hace falta capacitar recursos humanos para el turismo, todos sabemos que se requiere infraestructura, todos sabemos que no puede haber turismo en ciudades llenas de basura o con apagones o con gente protestando porque no hay agua. O sea, todos sabemos que eso atenta contra el turismo. Por eso no podemos vincular el turismo del desarrollo nacional. Bueno, es que justamente, Fernando, creo que una de las grandes lecciones es que, de cierta manera, el bienestar del turista está ligado al bienestar de las comunidades que el turista visita. Creo que las cosas están ligadas y no pueden y no deben ser separadas a la hora de gestionar los planes y más importante, de ejecutarlos. Y por eso también es importante los polos de desarrollo que usted comentaba, y por eso el tema de muelles, de conectividad marítima, que incluso las protestas del año pasado nos demostraron que Panamá tiene que trabajar en cómo integrar a toda la nación, no solamente para que los alimentos puedan llegar de tierras altas, como vimos la semana pasada, hasta la ciudad o viceversa, para que el turista se pueda trasladar al interior y en general para brindar un mayor bienestar a la población y a aquellos que vienen acá. Pero
pero sí estoy totalmente de acuerdo con usted de que el turismo es tan amplio y lo que hay que buscar nuestras fortalezas y desarrollarlas, y eso lo que va a llevar es a un mayor bienestar también.